Javier se giró bruscamente cuando la puerta de su habitación se abrió de golpe. Y allí estaba su padre, con los ojos desorbitados al ver a su hijo besando apasionadamente a otro hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el jadeo ahogado de Antonio, quien se apartó rápidamente, dejando a Javier expuesto a la ira que se acumulaba en el rostro de su progenitor. En ese instante, Javier supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Pero lo que no esperaba era que esa revelación desencadenara una cadena de eventos que pondría a prueba no solo su amor, sino la lealtad de toda su familia. En las calles empedradas de Madrid, donde el sol del mediodía caía con fuerza sobre las plazas llenas de turistas y locales, Javier había vivido una doble vida durante años. De día, era el abogado prometedor en un bufete conservador, vistiendo trajes impecables y defendiendo casos que requerían lógica fría y argumentos irrefutables. De noche, en los rincones más discretos de la ciudad, se permitía ser el mismo, explorando una identidad que su familia católica y tradicional jamás aprobaría. Antonio había irrumpido en su mundo como un torbellino. Lo conoció en una exposición de arte en el barrio de las Letras, donde Antonio, un pintor freelance de 28 años, exponía sus obras abstractas que hablaban de libertad y pasión reprimida. Javier, atraído por la intensidad de los colores en un lienzo que representaba dos figuras entrelazadas en la sombra, se acercó para comentar. Y lo que empezó como una conversación casual se convirtió en noches de confesiones profundas. Antonio era todo lo que Javier no se atrevía a ser, abiertamente gay, sin miedos aparentes, viviendo en un pequeño apartamento en Malasaña rodeado de amigos que celebraban su orientación sin juicios. Provenía de una familia liberal de Barcelona, donde sus padres habían aceptado su sexualidad desde la adolescencia, animándolo a perseguir sus sueños artísticos. Javier, en cambio, creció en un hogar en las afueras de Madrid, con un padre militar retirado que valoraba la disciplina por encima de todo, y una madre devota que asistía a misa diaria y soñaba con ver a su único hijo casado con una buena chica española. La presión era constante: ¿cuándo nos presentarás a una novia? Hijo, preguntaba su madre en cada cena familiar, mientras su padre asentía en silencio, asumiendo que Javier seguiría el camino recto que él había trazado. El beso en la habitación de Javier no fue planeado. Antonio había venido a ayudarlo con un proyecto personal, un retrato que Javier quería regalar a su madre por su cumpleaños. Pero la tensión acumulada entre ellos explotó en un momento de vulnerabilidad. Javier, exhausto de fingir, había cedido a sus impulsos, y ahora pagaba el precio. Su padre, el coronel retirado Manuel, no dijo una palabra al principio. Se limitó a cerrar la puerta con un portazo que resonó en todo el piso, dejando a los dos jóvenes paralizados. Antonio, con el rostro pálido, murmuró: «Lo siento, Javi. No debí insistir en venir aquí». Pero Javier, con el corazón latiendo desbocado, sabía que la culpa era suya por no haber sido más cuidadoso. Esa noche, la cena familiar fue un infierno. Manuel se sentó a la cabecera de la mesa con expresión pétrea, mientras la madre de Javier, Isabel, servía la paella con manos temblorosas, intuyendo que algo andaba mal. Javier apenas podía mirar a los ojos de nadie, y Antonio se había marchado apresuradamente, prometiendo llamar más tarde. Finalmente, Manuel rompió el silencio: «Esta tarde vi algo en tu habitación que me ha decepcionado profundamente». «¿Hijo?» Isabel dejó caer el cucharón.
Y Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Explicó, tartamudeando, que amaba a Antonio. Que no era una fase. Que era quien era. Su madre lloró en silencio, murmurando oraciones. Mientras su padre lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. En esta casa no toleramos desviaciones. O lo dejas. O te vas. Javier no durmió esa noche. Caminó por las calles de Madrid, pasando por el Retiro donde parejas heterosexuales se besaban libremente bajo los árboles, envidiando su normalidad. Llamó a Antonio, quien lo consoló desde su apartamento. Ven aquí. Javi, No tienes que enfrentarte a esto solo. Pero Javier dudaba. ¿Valía la pena sacrificar su familia por un amor que aún era nuevo? Al amanecer, tomó una decisión: confrontaría a su padre. Le explicaría que su orientación no era una elección, sino parte de él. Sin embargo, al volver a casa, encontró a Manuel esperándolo en el salón, con una maleta a sus pies. He hablado con tu tío en Sevilla, dijo. Te vas allí unos meses. A reflexionar. Si no cambias, no vuelvas. La traición de su padre lo golpeó como un puñetazo. Javier había esperado ira. Quizás rechazo temporal. Pero no un exilio forzado. Empacó lo esencial, con el corazón roto, mientras su madre observaba desde la puerta, sin intervenir. Antonio lo esperó en la estación de Atocha. Abrazándolo fuerte: iremos juntos si quieres. Pero Javier negó con la cabeza. Necesito resolver esto solo. El tren partió, llevándolo hacia el sur, donde lo esperaba una familia extendida aún más conservadora. En el viaje, Javier reflexionó sobre las presiones sociales en España, a pesar de las leyes progresistas, como el matrimonio igualitario desde 2005. En muchos hogares la homofobia persistía, arraigada en tradiciones y religión. ¿Cómo podía un país tan moderno albergar tanta contradicción? En Sevilla, su tío Carlos, un empresario católico devoto, lo recibió con frialdad. Tu padre me contó todo. Aquí trabajarás en mi empresa y asistirás a terapia con el padre Ruiz. Javier se instaló en una habitación austera, sintiéndose como un prisionero. Los días se convirtieron en una rutina de trabajo manual en una fábrica de aceitunas y sesiones con el sacerdote, quien insistía en que la homosexualidad era un pecado curable mediante oración y abstinencia. Javier fingía escuchar, pero en su mente revivía los momentos con Antonio, sus risas en las tabernas de Chueca, sus debates sobre arte y vida. Llamaba a Antonio en secreto, pero las conversaciones se volvían tensas. ¿Te extraño? ¿Pero cuánto tiempo más vas a aguantar esto?, preguntaba Antonio. Una noche, tras una sesión particularmente dura donde el padre Ruiz lo presionó a confesar pecados, Javier estalló. Llamó a su madre, suplicando apoyo: mamá, no puedo cambiar quién soy. Isabel, con voz quebrada, admitió: lo sé. Hijo. Pero tu padre. Él cree que es por tu bien. Javier colgó, furioso. ¿Era amor o control lo que motivaba a su familia? Decidió escapar. Pero antes confrontó a su tío: no necesito cura. Necesito aceptación. Carlos lo miró con desprecio: eres una vergüenza para la familia. Esa noche, Javier tomó un autobús de vuelta a Madrid.
listo para enfrentar las consecuencias. Al llegar, encontró su hogar cambiado. Su padre había destruido el retrato que Antonio pintó. Y su madre parecía envejecida por el estrés. Hijo. Por favor. Piénsalo. Suplicó Isabel. Pero Javier, fortalecido por el exilio, declaró: amo a Antonio. Y si no me aceptáis, me iré para siempre. Manuel, inesperadamente, bajó la cabeza: tal vez me equivoqué. Pero la verdadera traición vino de Isabel, quien reveló que había contactado a Antonio en su ausencia, advirtiéndole que se alejara para salvar a su hijo. Javier, atónito, corrió hacia el apartamento de Antonio, temiendo lo peor. Antonio abrió la puerta con expresión cansada. Y Javier irrumpió, exigiendo explicaciones: ¿por qué no me dijiste que mi madre te llamó? Antonio suspiró, invitándolo a entrar al pequeño estudio lleno de lienzos a medio pintar. No quería empeorar las cosas. Javi, Me dijo que si te amaba de verdad, te dejaría ir para que pudieras tener una vida normal. Javier se sintió traicionado por todos lados, su familia manipulando su relación. Y Antonio guardando silencio. Se sentaron en el sofá desgastado, donde tantas veces habían planeado un futuro juntos. Y Javier lloró por primera vez en meses. Pensé que éramos un equipo, murmuró. La revelación profundizó el conflicto interno de Javier. ¿Cómo podía confiar en Antonio si no había sido honesto? Antonio se defendió: tenía miedo de perderte. Si te lo decía, quizás hubieras roto con tu familia por completo. Y sé cuánto los quieres. Pero Javier veía en eso una excusa. En España, donde la sociedad había avanzado con leyes como la adopción por parejas del mismo sexo, las familias tradicionales aún ejercían un poder opresivo. Javier recordaba las manifestaciones del orgullo en Madrid, donde miles marchaban por derechos. Pero en su círculo, la homofobia era sutil, disfrazada de preocupación moral. Decidieron dar un paso atrás. Pero el amor no se apaga fácilmente. Javier se mudó temporalmente con un amigo en Lavapiés, un barrio multicultural donde se sentía menos juzgado. Allí, comenzó a asistir a grupos de apoyo para jóvenes LGBT, escuchando historias similares: padres que desheredaban hijos, amigos que se alejaban por miedo al estigma. Una noche, en una reunión, conoció a Miguel, un activista de 30 años que luchaba contra la discriminación en entornos laborales. Miguel lo animó: no dejes que te definan. Lucha por tu verdad. Javier, inspirado, decidió confrontar a su madre directamente. En una cafetería cerca de la Puerta del Sol, Javier se reunió con Isabel. Ella llegó con ojeras profundas, portando un rosario en la mano. Hijo, la Iglesia enseña que el amor verdadero es entre hombre y mujer, dijo. Pero Javier la interrumpió: mamá, el amor es amor. ¿Por qué me obligas a elegir? Isabel confesó su propio conflicto: en su juventud había tenido una amiga especial, pero lo reprimió por las expectativas sociales. No quiero que sufras como yo, admitió con lágrimas. Javier vio por primera vez la hipocresía: su madre proyectaba sus miedos en él. Abrazándola, prometió: no sufriré si me apoyas. Pero el padre de Javier no cedía tan fácilmente. Manuel,
Influenciado por amigos conservadores, organizó una intervención familiar con parientes lejanos. En la casa familiar, rodeado de tíos y primos, Javier fue bombardeado con argumentos: piensa en tu carrera. La sociedad no está lista. Es contra natura. Javier defendió su posición con lógica de abogado: las leyes españolas reconocen mis derechos. ¿Por qué vosotros no? La tensión escaló cuando un primo lo acusó de egoísmo. Y Javier explotó: el egoísmo es forzar a alguien a vivir una mentira. Salió furioso. Pero notó que su madre no participó en los ataques. Mientras tanto, Antonio enfrentaba sus propios demonios. Su carrera como pintor sufría por la distracción emocional. Una galería rechazó su última serie, alegando que carecía de la autenticidad. Culpa la situación con Javier: si no estuviera tan preocupado por ti, podría concentrarme. Llamó a Javier, proponiendo una escapada a Barcelona para aclarar ideas. Javier aceptó, anhelando un respiro. En el tren AVE, conversaron sobre sus sueños. Javier quería especializarse en derechos LGBT. Antonio soñaba con una exposición internacional. En Barcelona, pasearon por la Rambla, besándose libremente en un ambiente más tolerante. Pero una llamada de Manuel interrumpió la paz. Vuelve. Hijo, tu madre está enferma por el estrés. Javier regresó apresuradamente, encontrando a Isabel en cama con presión alta. Todo esto la está matando, gruñó Manuel. Javier, culpable, prometió pausar su relación con Antonio para enfocarse en la familia. Antonio, al enterarse, se sintió traicionado. Otra vez eliges a ellos sobre nosotros. Discutieron por teléfono, con Antonio acusando a Javier de cobardía. Si no luchas ahora, nunca lo harás. Javier colgó, dividido entre el deber filial y su amor. En las semanas siguientes, Javier trabajó en el bufete, donde rumores sobre su orientación comenzaron a circular. Un socio senior lo confrontó: en este mundo, la imagen lo es todo. ¿Estás seguro de querer arriesgar tu futuro? Javier, harto de esconderse, respondió: mi vida personal no afecta a mi trabajo. Pero pronto notó asignaciones menores. Un sutil sabotaje. Paralelamente, atendía a su madre, quien lentamente se recuperaba. Y en conversaciones nocturnas, Isabel comenzó a cuestionar sus creencias. Tal vez Dios ama a todos por igual, musitó una noche. Antonio, dolido, buscó consuelo en amigos, saliendo a fiestas en el Gaixample de Barcelona. Allí conoció a Raúl, un modelo carismático que coqueteaba abiertamente. Aunque Antonio resistió al principio, una noche de debilidad lo llevó a un beso impulsivo. Al día siguiente, arrepentido, llamó a Javier para confesar: fue un error. Javi, Te extraño demasiado. Javier, atónito, sintió el mundo derrumbarse de nuevo. ¿Cómo pudiste? La traición de Antonio era peor que la de su familia, porque venía de quien más confiaba. Decidido a aclarar todo, Javier viajó a Barcelona. Enfrentó a Antonio en su estudio temporal: dime la verdad. ¿Aún me amas? Antonio, con lágrimas, admitió: sí. Pero el dolor de esperarte me está destruyendo. Se reconciliaron tentativamente.
Pero Javier impuso condiciones, no más secretos. De vuelta en Madrid, Javier organizó una cena con sus padres y Antonio. Un acto de valentía. Manuel se mostró hostil al principio. Pero Antonio, con su carisma, compartió su historia. Señor, amo a su hijo. No quiero alejarlo de ustedes. Isabel, conmovida, intervino: démosle una oportunidad. La cena terminó en tensión, pero sin explosiones. Manuel se retiró en silencio, mientras Isabel abrazó a Antonio. Javier sintió un atisbo de esperanza, pero sabía que la batalla no había terminado. Días después, un escándalo en el bufete lo obligó a elegir. Un cliente conservador se quejó de su estilo de vida, y el socio le dio un ultimátum. Javier renunció, optando por la integridad sobre la seguridad. Pagará caro, pensó. Pero se sintió libre por primera vez. Con su carrera en ruinas, Javier se mudó definitivamente con Antonio en Malasaña, compartiendo un apartamento modesto. La decisión trajo alivio, pero también desafíos económicos. Javier buscó trabajo en ONGs de derechos humanos, mientras Antonio vendía pinturas en mercados locales. Su relación se fortaleció en la adversidad, pero las sombras del pasado persistían. Manuel llamó esporádicamente, con conversaciones cortas y tensas: tu madre pregunta por ti. Javier invitaba a visitas, pero Manuel declinaba, alegando no estar listo. Isabel, en cambio, comenzó a visitar en secreto. Traía comida casera y escuchaba historias de su vida juntos. Antonio es un buen hombre, admitió una tarde. Pero su doblez dolía. En casa, fingía desaprobar para no confrontar a Manuel. Javier la presionó: mamá, elige un lado. Isabel lloró: no puedo perder a mi marido. Esta ambivalencia reflejaba la sociedad española, progresista en la superficie, pero con divisiones profundas en lo privado. Un día, Javier recibió una carta anónima en el bufete anterior. Reenviada: degenerado. Vete de Madrid. El odio lo sacudió, recordándole que, pese a las protecciones legales, la discriminación acechaba. Compartió con Antonio, quien propuso denunciar. Pero Javier dudaba: ¿vale la pena más conflicto? Antonio insistió: sí. Por nosotros y por otros. Juntos, fueron a la policía, donde un agente empático tomó la denuncia. Pero advirtió: estos casos son difíciles de probar. La tensión culminó en una manifestación del orgullo. Javier y Antonio marcharon, sosteniendo una pancarta: amor sin miedos. Allí, Javier vio a Miguel, el activista, quien lo felicitó por su valentía. Pero en la multitud, divisó a su padre, observando desde lejos. Manuel se acercó al final: vine por tu madre. Ella insistió. Conversaron brevemente: no lo entiendo, hijo, pero veo que eres feliz. Fue un pequeño paso, pero Javier lo atesoró. Sin embargo, la reconciliación familiar se complicó cuando Isabel reveló un secreto: Manuel había sufrido bullying en el ejército por rumores de homosexualidad, lo que explicaba su rigidez. Él proyecta su dolor en ti, dijo Javier, compasivo. Decidió confrontarlo.
En una visita sorpresa. Encontró a Manuel solo en el jardín. Papá. Sé lo que pasaste. No tienes que esconderte más. Manuel negó al principio. Pero rompió en sollozos, tenía miedo de ser como tú. Padre e hijo se abrazaron, liberando años de resentimiento. Con la familia en proceso de sanación, Javier y Antonio planearon un compromiso simbólico. Invitaron a todos a una cena en un restaurante en Gran Vía. Manuel asistió. Torpe pero presente. Mientras Isabel sonreía genuinamente. Antonio propuso un brindis, por las elecciones difíciles y los precios pagados. Pero la noche se torció cuando un primo ebrio hizo un comentario homofóbico. Javier lo enfrentó: sal de aquí si no respetas. El incidente dividió a la familia de nuevo. Con algunos apoyando a Javier. Otros a Manuel. Antonio, frustrado, cuestionó si valía la pena: tal vez deberíamos mudarnos a otro país. Javier rechazó: no huiré. Lucharemos aquí. Pero internamente dudaba. ¿Era egoísta insistir en la aceptación total? En terapia de pareja exploraron sus miedos. Javier temía el abandono. Antonio el estancamiento. Salieron más fuertes. Pero una oferta de trabajo para Antonio en Nueva York planteó un dilema: es mi sueño. Javi. ¿Vienes conmigo? Javier vaciló. Dejar España significaba abandonar la lucha por cambiar su entorno familiar y social. Discutieron noches enteras: si me amas. Quédate. Suplicaba Javier. Si me amas. Apóyame. Replicaba Antonio. La presión culminó en una pelea feroz, donde Antonio acusó a Javier de priorizar a su familia sobre ellos. Javier, herido, Gritó: tú me traicionaste primero. Antonio se marchó enfadado, pasando la noche con amigos. Al día siguiente, Javier lo buscó, encontrándolo en el estudio. No puedo perderte, admitió. Antonio, con bolsas bajo los ojos, respondió: entonces elijamos juntos. Decidieron que Antonio iría a Nueva York por 6 meses. Y Javier lo visitaría, probando la distancia. Pero antes de partir, Antonio organizó una exposición dedicada a su historia, lienzos que retrataban el dolor, la traición y la redención. La inauguración fue un éxito, con Manuel e Isabel asistiendo, simbolizando progreso. Sin embargo, la separación probó su resiliencia. Javier, solo en Madrid, enfrentó recaídas, dudas sobre su identidad, presiones laborales en su nuevo puesto en una ONG. Llamadas diarias con Antonio mantenían la chispa. Pero la distancia avivaba inseguridades. Una noche, Javier salió con amigos y coqueteó inocentemente con un hombre en un bar. Pero se detuvo, recordando el precio de la infidelidad. Antonio regresó de Nueva York transformado, más confiado, con contactos para futuras exposiciones. Abrazó a Javier en el aeropuerto de Barajas: te extrañé cada segundo. Su reencuentro fue apasionado, pero realista. Sabían que los desafíos persistían. Javier había avanzado en su carrera, defendiendo casos de discriminación LGBT, ganando respeto en la comunidad. Su familia, aunque no perfecta, mostraba signos de aceptación. Manuel invitó a Antonio a un partido de fútbol. Un gesto tentativo. Pero el clímax llegó con una crisis familiar.
Isabel fue diagnosticada con una enfermedad crónica, requiriendo cuidado constante. Manuel, abrumado, pidió ayuda a Javier: hijo, ven a casa. Javier aceptó, pero insistió en incluir a Antonio. Somos un paquete, dijo. Manuel accedió a regañadientes. Y por primera vez, Antonio durmió en la casa familiar. La convivencia reveló tensiones. Manuel evitaba conversaciones profundas, pero ayudaba en silencio, como preparando café para ambos. Durante los meses de cuidado, Javier reflexionó sobre las decisiones pasadas. ¿Había valido la pena el dolor? Vio cómo su persistencia cambiaba a su padre. Manuel comenzó a leer sobre orientación sexual, asistiendo incluso a una charla en una parroquia progresista. Isabel, en sus momentos lúcidos, bendecía su relación: Dios os quiere juntos. Antonio, paciente, ganaba terreno con pequeños gestos, como pintar un retrato familiar inclusivo. Sin embargo, una recaída de Isabel llevó a un momento de quiebre. En el hospital, Manuel confrontó a Javier: si no fueras así, quizás ella no estaría enferma por el estrés. Javier, furioso, replicó: mi amor no la enfermó. Tu intolerancia sí. Antonio intervino, calmando: señor, todos hemos pagado un precio. Aprendamos a perdonar. Manuel, exhausto, admitió: tienes razón. Lo siento, hijo. Fue la disculpa que Javier anhelaba, sellando una reconciliación genuina. Con Isabel recuperándose, la familia organizó una reunión ampliada. Primos que antes criticaban ahora callaban, influenciados por el cambio de Manuel. Javier y Antonio anunciaron su intención de casarse legalmente, recibiendo aplausos mixtos. Pero no todo era perfecto. Algunos parientes se ausentaron, recordando que la sociedad aún tenía camino por recorrer. En su vida diaria, Javier y Antonio navegaban matices: discriminación sutil en el trabajo, miradas en la calle, pero también apoyo de amigos y comunidad. Javier publicó un artículo sobre su experiencia, inspirando a otros. Antonio incorporó temas de resiliencia en su arte, ganando premios. Al final, sentados en una terraza en la Plaza Mayor, Javier miró a Antonio: pagamos caro, pero valió la pena. Antonio sonrió: ¿lo harías de nuevo? Javier asintió, sabiendo que cada decisión, cada traición, cada daño había forjado su verdad. ¿Fue correcto que Javier priorizara su amor sobre la tradición familiar? ¿O debió ceder para evitar tanto sufrimiento?